Buenos días. Espero que hayan descansado bien, que hayan desayunado bien para este momento, porque escuchar la palabra de Dios requiere toda nuestra atención. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Solo mientras ustedes buscan allí en sus Biblias una nota introductoria y aclaratoria, cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, no estamos diciendo que debemos solo leer la Biblia. Recuerdo en una oportunidad en nuestra congregación yo recomendé algunos libros y un joven al terminar la reunión se acercó y me dijo cómo podía ser tal contradicción, que por un lado estamos predicando y proclamando la suficiencia de las Escrituras y por otro lado estamos recomendando libros fuera de la Biblia. Para mí fue una sorpresa, nunca había escuchado tal argumento. Bueno, no son cosas contradictorias. Spurgeon decía que debíamos morar en la Biblia, pero visitar otros libros. Obviamente que los mejores libros son aquellos que nos iluminan la mente acerca de la palabra de Dios. Entonces, cuando decimos la suficiencia de la Biblia, de las Escrituras, estamos diciendo que es el único libro que puede transformar el alma de las personas. ¿Está bien? Y de eso quiero hablar en esta mañana. Primera Tesalonicenses capítulo 2. Esta iglesia relativamente joven, que fue plantada allí por el apóstol Pablo y sus colaboradores y tuvieron que salir rápidamente de la ciudad, dejando a esa joven congregación en las manos de Dios, literalmente, y esta iglesia recién nacida rodeada de enemigos hostiles. Y luego de un informe de parte de Timoteo que les visitó, Pablo escribe esta epístola. Dice el capítulo 2, versículos 13 al 16. Leemos la palabra de Dios. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a tomar un minuto en silencio nuevamente para orar. Padre, oramos una vez más, tal como cantamos, que nos ministres, que nos muestres a Cristo, nuestro amado Salvador, nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor, tu Hijo, nuestro hermano mayor, nuestro amigo, a quien deseamos amar más, servir mejor, desde lo más profundo de nuestro corazón, caminar en pos de Él, ser como Él.
Señor, usa esta porción de tu palabra explicada, proclamada, aplicada, pero oramos para que sea aplicada especialmente por tu Espíritu en nuestros corazones, Señor. Señor, en nuestro auditorio está tu pueblo. Quizás, no lo sé, hay personas que no te conocen. Y dentro de tu pueblo hay personas que necesitan algo que solo tú conoces. Señor, que uses esta palabra para ministrarnos a todos. Si hay personas desanimadas, Señor, oro que sean animadas por medio de tu palabra. Señor, más allá de mis propias limitaciones, oro que tú uses tu poderosa palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hay algo que maravilló a Pablo y a sus colaboradores. Si bien es el autor de esta carta, el autor humano es Pablo, él está escribiendo el nombre de su equipo misionero. Lo que le impactó a Pablo es cómo estas personas recibieron el Evangelio. El efecto de la palabra de Dios en ellos. Fue una obra de Dios, realmente, fue una obra magistral de Dios. Y por esta razón estaban y se respira en esta epístola gratitud. Gratitud por lo que Dios había hecho en esta ciudad. El nacimiento de una iglesia es un milagro de Dios. Una iglesia nace en una ciudad por el poder de la palabra de Dios, por el poder del Evangelio. No hay gloria en los hombres y uno percibe que Pablo no se siente protagonista de lo que pasó en esta ciudad, en el nacimiento y en la preservación de esta iglesia. Él escribe como alguien que está observando de forma asombrosa las obras de Dios y está agradecido. Y en los primeros versículos de este capítulo, él escribió cómo ellos, es decir, el equipo plantador allí, misionero, se comportaron e hicieron el ministerio. Eso lo vemos en los primeros versículos. Pero ahora el enfoque es cómo ellos, es decir, los tesalonicenses, recibieron el ministerio. Es decir, del lado de los plantadores, de los obreros, hicieron un ministerio bíblico, íntegro, responsable, espiritual. Pero ahora Pablo se concentra en lo que ellos, el aporte de ellos, lo que Dios hizo en ellos, cómo ellos recibieron el ministerio de los misioneros. Entonces, vemos aquí un modelo bíblico de cómo lograr el ministerio de la palabra de Dios, cómo ellos predicaron y cómo ellos recibieron la predicación. Y quiero mencionar solo 2 puntos que son muy obvios en nuestro texto de hoy, de cómo recibir la ministración de la palabra de Dios. En los primeros versículos, Pablo mencionó cómo ellos dieron la palabra de Dios. Pero ahora él se concentra en cómo ellos recibieron la palabra de Dios. Y son 2 puntos muy sencillos. El primer punto es, no es palabra de hombres. Parece algo muy básico, pero es muy importante. Nosotros luchamos en nuestra mente con este primer aspecto. No es palabra de hombres. Nosotros somos hombres ministrados por hombres. Dios no está presente aquí en un sentido visible, palpable. Creemos por fe que Dios está presente, creemos que Dios habla, pero no es Dios hablándonos, es un hombre hablando. Y lo asombroso es que hombres hablando a hombres, pero no es palabra de hombres. No es palabra de hombres. Y nosotros luchamos porque vemos al hombre y tenemos luchas, distracciones. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo para romper esa barrera natural, normal, de
solo concentrarme en el hombre y concentrarme en primer lugar que a pesar del hombre es la palabra de Dios. Y las iglesias nacen, crecen, se desarrollan y se reproducen por medio de hombres falibles. Pero quien está llevando adelante esa obra es la palabra de Dios. Entonces, el primer punto es muy básico, pero es muy importante. No es palabra de hombres. El segundo punto, y es la contracara, es realmente la palabra de Dios. Observen el versículo 13. Dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. ¿Se dan cuenta la gratitud que tienen estos hombres? De que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres. En el contexto greco-romano, hombres hablando a hombres significaba discípulos siguiendo a maestros humanos y filosofías humanas. Bueno, el cristianismo no es eso. No es hombres siguiendo filosofías de hombres. La iglesia del Señor es hombres hablando la palabra de Dios. Y hombres que cuando creen ese mensaje siguen a Dios. Siguen a Jesucristo, siguen la palabra de Dios. Entonces, Pablo está agradecido aquí porque lo que ocurrió en esta ciudad es un milagro. Que ellos hayan recibido el mensaje no como la palabra de hombres. Pablo tenía temor cuando predicaba a los gentiles y su ministerio era básicamente hacia los gentiles. Si bien estratégicamente él comenzaba predicando en las sinagogas y no fue la excepción aquí en esta ciudad, comenzó predicando algunas semanas, los eruditos dicen que se quedó algunos meses, pero en el libro de los Hechos menciona que estuvo 3 días de reposo. Comenzó predicándole a los judíos que ya tenían una base teológica, pero luego aparentemente él, por su oficio de hacer tiendas, comenzó a predicar a los gentiles y la gran mayoría que componía esta iglesia, esta joven iglesia, eran paganos que habían venido al Evangelio. Entonces, hay gratitud aquí. Hay gratitud. Lo que sucedió aquí no es hombres que escucharon alguna ideología nueva y se encolumnaron tras de un maestro humano. Dice, no. Dice, oísteis de nosotros la palabra de Dios, la aceptasteis, no como la palabra de hombres. Es decir, cuando le creyeron a Pablo y a sus colaboradores, estaban creyéndole a Dios. No fue palabra de hombres. La Biblia, aunque la escribieron los hombres y la predican los hombres, su origen no es humano. Un arma del enemigo muy sutil es rebajar la palabra de Dios, el Evangelio, simplemente a un mensaje humano, un mensaje más. Rebajar las Escrituras a un libro simplemente humano, y esa es la actividad de los liberales. La actividad de los liberales, los teólogos liberales manejan hábilmente un lenguaje ambiguo, hablan de Dios, hablan de las Escrituras, predican las Escrituras, y ellos hacen parecer a la Biblia un libro de filosofía o mitología. Y uno tiene que tener el oído preparado para analizar a ciertos predicadores, porque dan a entender justamente eso. Plantean su sermón a partir de un libro que no es la palabra de Dios, según ellos. Y los documentales, normalmente, si te gustan, te has dado cuenta que van en esta línea. Hablan, por ejemplo, citan a los escritores de la Biblia, los autores humanos, Moisés,
o no sé, Jonás o los profetas, y ellos hablan y dicen, bueno, el escritor aquí está narrando lo que es su interpretación, como que ellos escribieron a partir de su subjetividad, pero no necesariamente, dicen los documentales, fue como sucedió. O sea, Moisés escribe como que el mar se abrió y pasaron en seco, pero probablemente no es lo que pasó. ¿Se dan cuenta? La sutileza de la duda. Ellos van hablando en esa ambigüedad y van arrojando todo tipo de dudas acerca de la credibilidad de la narrativa, de las historias, y obviamente niegan absolutamente todo lo milagroso de la historia bíblica. El autor escribió, dicen ellos, según su visión de lo acontecido. Así es como el escritor lo sintió, casi como la ambigüedad radica en aceptar las historias bíblicas, inclusive los milagros, no como reales, sino aceptando la imaginación ese aspecto artístico del escritor. Pero no necesariamente así es como sucedió. Eso es liberalismo y eso es sumamente peligroso. Y hay iglesias que tienen ese estilo de predicación. En nuestra congregación hay un hermano que vino de otro país a Buenos Aires y se congregó en una iglesia hasta que se dio cuenta que el púlpito de esa iglesia tenía ese enfoque, un enfoque liberal, que iba hablando de las Escrituras de esa forma. Bueno, el reclamo que la Biblia hace de sí misma es muy diferente. Segunda de Pedro 1, 21 dice, pues ninguna profecía fue dada jamás, dice Pedro, ninguna parte de la Biblia jamás fue dada, jamás, por un acto de la voluntad humana. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Ninguna parte de la Biblia ocurrió así. Moisés un día dijo, tengo ganas de escribir algo, me siento inspirado hoy. Y escribió Génesis. Dice, eso no ocurrió, eso no es la Biblia. Y continúa el pasaje y dice, sino que los hombres inspirados, la idea allí es guiados, llevados por Dios, hombres inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Sencillamente lo que Pedro está diciendo es que ninguna parte de la Biblia fue una iniciativa artística humana. No, fue la obra del Espíritu Santo. ¿Bien? Algo es claro. Dios es el autor de las Escrituras. San Agustín dijo, cuando la Biblia habla, Dios habla. Esa debe ser nuestra convicción. Cuando la Biblia habla, cuando la Biblia es explicada, Dios habla. Cuando alguien quiere descalificar la Biblia diciendo, no, pero la Biblia la escribieron los hombres, nosotros decimos, ¿qué? Decimos, amén. Claro, decimos, la escribieron los hombres. Los profetas eran hombres. Moisés era un hombre. Samuel era un hombre. Jeremías era un hombre. Los apóstoles eran hombres. No deberíamos sentirnos ofendidos cuando alguien dice, la Biblia la escribieron los hombres, porque es verdad. La escribieron los hombres. Jesús no escribió la Biblia. Jesús solo en una oportunidad escribió algo. Y fue muy sabio, porque escribió en la tierra. Seguramente las pisadas de los hombres, la lluvia, si no, hoy hubiese una iglesia católica allí seguramente y adorando esa escritura ahí en la tierra. Se borró. Hombres de Dios escribieron la Biblia. Dios usó a los hombres para escribir su palabra. La Biblia tiene las mismas características que Jesús tiene.
no dejó de ser Dios. Cuando se encarnó, Dios, el Hijo, se hizo hombre, pero no dejó de ser Dios. Por lo tanto, la Biblia, en ese sentido, no deja de ser divina por el solo hecho de haber sido escrita por hombres. La Biblia es una obra humana divina, pero en última instancia es la palabra de Dios. Dios usó a hombres para escribir su palabra. La Biblia es la palabra de Dios, podríamos decir, en palabras humanas. Dios nos habló en nuestros términos y usando a los hombres para hablar a los hombres, pero es su palabra. Segunda de Timoteo, como hemos mencionado ayer, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura tiene la vida de Dios. Es un libro vivo, viviente, tiene vida. Así que existen muy buenos consejos para prepararnos para oír la palabra de Dios. Muy útiles, por cierto. Orar por el sermón, orar por el predicador, cuando vamos a la iglesia, oramos, debemos orar. Que Dios nos hable, que Dios cuide al predicador, que Dios use al predicador. Hay consejos muy saludables si la reunión en tu iglesia es por la mañana, bueno, acostarte temprano. No sé cuántos se han acostado temprano anoche, ¿no? Porque este es un evento que nos genera la necesidad de compartir y de charlar y eso es bueno. Pero normalmente debemos prepararnos el día anterior, dormir bien, prepararnos espiritualmente, eliminar todas las distracciones para poder concentrarte. Y durante el sermón, si te ayuda a tomar nota, a mí no me ayuda a tomar nota, me distrae. Pero si a alguno le ayuda a tomar notas, la idea es, si Dios está hablando, si Dios ha elegido ministrarnos por medio de la predicación de su palabra, entonces es Dios. Como decía Lutero, el púlpito es el trono de la palabra de Dios. Por lo tanto, yo como un adorador del Dios de la palabra, tengo que prepararme para escuchar su palabra. Entonces, hay buenos consejos, pero la actitud que Pablo está mencionando aquí es mucho más que esto. Es más que una disciplina autoimpuesta para la gloria de Dios, es mucho más que eso. Y déjenme ilustrarlo con un ejemplo. Hechos capítulo 16, versículo 13. Dice, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, Hechos 16, 13. Y en el día de reposo salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Versículo 14. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor, observen, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Lucas, el escritor del libro de los Hechos, está allí, él se está incluyendo en el relato, y él seguramente está observando la curiosa actitud de esta mujer, y está observando en su rostro, en su cuerpo, cómo ella está recibiendo el mensaje de Pablo. Entonces me imagino que Lucas, que luego el Espíritu de Dios lo llevó a escribir este relato, él está observando a Pablo predicar y está observando de las mujeres que allí estaban en el río escuchando a Pablo, curiosamente se detuvo en esta mujer. Algo estaba pasando en el interior de esta mujer en relación a la predicación de Pablo. Y bueno, al escribir el relato aquí dice, el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo
decía. Lo que sucedió en Lidia es lo que sucedió en el inicio de la iglesia en Tesalónica. Y así sucedió en nosotros. Así sucedió en nosotros. En algún momento, si esa salvación Dios te la otorgó en su gracia, quizás en una charla espontánea con tu mamá, cuando eras un niño o una niña, ese día, ese mismo efecto pasó en tu vida. Yo puedo imaginarme allí a un niño que Dios hace la misma obra y ese niño presta atención como nunca antes al mismo mensaje que probablemente había escuchado de su madre o de su padre o de sus maestros en la iglesia. Pero ese día fue especial porque hubo una atención especial. Como algunos dicen cuando cuentan su testimonio, ese día yo estaba en la iglesia y sentía como que el predicador me estaba hablando a mí solo. ¿Han escuchado esa historia? Casi como que me estaba hablando a mí. E inclusive he escuchado la historia de un esposo que ese día que llegó a Cristo, la miró a su esposa, como diciéndole, hay un complot, le hablaste de mí al predicador. El predicador me está hablando a mí, seguramente le pasaste información porque él está revelando mi alma de todo de la gravedad de los pecados que está mencionando. Habla de mi vida. Bueno, no es eso. Es simplemente que Dios está obrando, produciendo esa atención sobrenatural para recibir ese mensaje como si Dios estaría hablándote a tu alma. Todo lo demás desaparece. En el escenario solo quedamos Dios y yo. Y en el medio su palabra. Bueno, eso es lo que ha pasado con Lidia y eso es lo que sucedió en la vida de los tesalonicenses. Dios abre el corazón de ellos para que ellos entiendan que detrás de este sencillo hombre, que era Pablo, y sus colaboradores, estaba Dios. Y estaban hablando de parte de Dios y delante de Dios. Y ellos dijeron, esto no es palabra de hombres, pero esa es la obra de Dios. Y Pablo está agradecido por esa obra. Está agradecido. Ustedes, hermanos de Tesalónica, ustedes recibieron nuestro mensaje, no como una filosofía más, como era normal en esos días, escuchar a algún filósofo intentando hacer prosélitos tras sus pensamientos. No, ese fue un día especial. Fue Dios dándoles vida, iluminando sus mentes. Eso fue una obra de Dios. Entonces, el primer punto es, no es palabra de hombres. El segundo punto es realmente la palabra de Dios. Dice allí, sino como lo que realmente es. Observen la convicción de Pablo. Lo que realmente es la palabra de Dios. Esa es la convicción de un predicador bíblico y es la convicción de todo creyente. Los liberales realmente no creen eso. Hay pastores que son ateos. Hay predicadores que no creen ni siquiera que Dios existe. Simplemente han adoptado la fe cristiana como una filosofía. Y han aprendido en la universidad una teología humanista. Simplemente les sirve a los hombres creer en algo. Y ellos rescatan todos asuntos morales para que los hombres vivan mejor. Y sus púlpitos básicamente son charlas moralistas y planteadas desde algo filosófico. Pero Pablo dice no, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. ¿Los que creéis qué?
que es la palabra de Dios. Es poderosa, es poderosa. Su poder se observa en nosotros. Los cristianos son testigos del poder de la palabra de Dios. Su poder se observa en nuestro pasaje de dos formas. La clase de seguidores que produce, dispuestos a todo, pero también la clase de oposición que genera. El evangelio verdadero produce oposición. El pseudo-evangelio, el falso evangelio, el falso cristianismo no produce ningún tipo de oposición. Solo la oposición viene contra la verdad de Dios. Y es lo que sucedió en esta ciudad. Y la gratitud de Pablo debía ser compartida por ellos. Porque la diferencia de actitud de ellos se debe enteramente a que Dios obró. Porque el evangelio lo que hizo es dividir la ciudad. Dividir la ciudad en pos de Dios y en contra de Dios. Y ellos estaban en pos de la verdad, en pos del evangelio. Y fue la gracia de Dios. Y ese es el asunto de fondo aquí. Vamos a capítulo 1 de esta epístola para ver un poco de trasfondo y observen el versículo 2 la misma gratitud de Pablo. La misma gratitud en el versículo 2 dice, siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Es decir, en los tiempos de oración de Pablo y de su equipo, mencionaban con gratitud lo que había sucedido en Tesalónica. Y seguramente pedían a Dios que Dios lo vuelva a hacer en la próxima ciudad, en la agenda, en el cronograma misionero. Señor, lo que hiciste en Tesalónica fue grandioso, gloria a tu nombre. Pedimos que lo vuelvas a hacer. Es una obra soberana de Dios. Y es lo que observamos aquí. Versículo 3. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos, observen, ¿a quién le da el crédito Pablo? Dice, sabiendo, hermanos, amados de Dios, su elección de vosotros. Todo esto sucedió porque Dios decidió hacerlo. Fue una elección de Dios. Y cada miembro de esta congregación es un elegido de Dios. Y Pablo está dándole el crédito a esa soberana decisión de Dios. No está agradecido a la iglesia, está agradecido a Dios. Está reconociendo la actitud de ellos hacia el mensaje de Dios, la respuesta de ellos al Evangelio, pero Él está elevando esa gratitud como un incienso hacia el cielo, reconociendo que lo que sucedió en Tesalónica fue por la elección de Dios. Los que no creen en la soberana elección de Dios, en la salvación de las almas, no digo que no pueden ser salvos, pero ven la salvación en blanco y negro. Cuando el Señor abrió mis ojos acerca de esta asombrosa doctrina de la elección, como que la Biblia se tornó en colores, y yo diría en 3D. Mi alma estaba privada de tonalidades maravillosas de la gracia de Dios. La multiforme, colorida gracia de Dios no la podía disfrutar porque entendía que yo elegía a Dios. Yo elegía a Dios, pero no es bíblico. Dios nos eligió a nosotros. Romanos 3, ¿no? No hay quien busque a Dios. Los tesalonicenses no buscaron a Dios. Fue Dios quien los buscó a ellos. Porque había decidido salvarlos, había decidido obrar en ellos. ¿Y cuál fue el instrumento para operar esa salvación? La predicación del Evangelio, por medio de hombres.
normales, ordinarios, como lo es en el día de hoy. La gratitud que se percibe en esta epístola es justamente por esa obra soberana de Dios en las almas. Cuando alguien llega a Cristo, agradecemos a Dios, porque Dios obró. Pero cuando una iglesia nace, eso es maravilloso. Esa gratitud es exponencial. Esta segunda exclamación en capítulo 2 de gratitud de parte de Pablo es una ampliación de lo que ya mencionó en capítulo 1. Las personas que llegaron ese día al Evangelio en esta ciudad, si no fuese por la gracia de Dios, podrían haber estado del otro lado, del lado de los opositores. Del lado de los oponentes, versículos 15 y 16. Tranquilamente. Tranquilamente se puede observar en las historias más modernas de evangelización, cuando alguien comparte el evangelio con un grupo de amigos y solo uno llega a Cristo y el resto se burla, el resto sigue su camino. Y probablemente pasarán la eternidad en el infierno. ¿Y por qué uno sigue a Cristo y los demás no? Simplemente hay una explicación teológica que nuestra mente no puede capturar totalmente todas las aristas de lo que implica esto, pero es muy claro lo que la Biblia dice. Si éste respondió de forma diferente al resto, fue por la elección de Dios, fue por la gracia de Dios. No fue por algo intrínseco en la persona. No es que esta persona fue más inteligente que el resto de sus amigos, más perspicaz y dijo, me conviene Cristo. No, estaba tan muerto como el resto, simplemente la gracia de Dios actuó e inclinó su corazón para creer. El conocido comentarista bíblico galés Matthew Henry, conocido más por su comentario bíblico en el día de hoy, fue en una oportunidad asaltado por ladrones y él escribió algo, le robaron su billetera, su cartera, y él escribió algo en su diario que voy a compartir con ustedes. Él escribió, Señor, ayúdame a estar agradecido. Primero, porque nunca antes he sido robado. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía yo, no era mucho. Y cuarto, porque fui yo quien fue robado y no quien robó. La gracia de Dios. Reconocer la obra de Dios. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo hoy soy un cristiano? Y mi familia no. O mis amigos no. Hay una sola explicación, la elección soberana de Dios. Y eso produce no orgullo, eso produce asombro. Inexplicable asombro. Y profunda gratitud. ¿Por qué yo? Simplemente por el puro afecto de su voluntad. Solo por la gracia del Señor estamos del lado correcto. Estos hermanos podrían haber sido no hermanos, sino los opositores, los que persiguieron a los nuevos creyentes. Fue todo un revuelo allí en la ciudad. Pero en cambio ellos llegaron a Cristo y se pararon firme en Cristo y se enfocaron en ser fieles al Evangelio a pesar de todos sus enemigos. Esa es la gracia de Dios. Dice 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Se dan cuenta? Esa es la humildad del creyente. Reconoce la gracia de Dios y únicamente la gracia de Dios. Puede agradecer por alguien que tuvo compasión y valentía para compartir el Evangelio, eso es bíblico y no es malo. Pero en última instancia la salvación es
para la gloria y por la gracia de Dios. Dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Es irrefutable aquí que la salvación es del Señor. Irrefutable. Es un don de Dios. Dice, fueron salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes. Todo ese proceso salvífico que comienza en el capítulo 1 de Efesios y continúa en el capítulo 2, dice, esto ustedes no tienen nada que ver. Esto es una obra de Dios. Recuerdo, no hace mucho, despedimos a un miembro de nuestra iglesia, joven, un hermano que llegó a ser muy amado, porque llegó a nuestra congregación, abrazó el Evangelio, las doctrinas de la gracia, se enamoró del Señor y fue fiel desde el primer día y se ganó el corazón de toda la congregación. Pero Dios tenía planes para él. En muy breve tiempo se le declaró una enfermedad terminal y se fue despidiendo muy rápidamente de nosotros. Y el Señor nos dio la oportunidad de escuchar su testimonio días antes de enfermarse y partir. Y con mucha debilidad, nadie sabía qué tan grave estaba. Sabíamos que era una enfermedad terminal, pero no sabíamos que iba a ser tan breve el deceso. Entonces, él pasó con mucha debilidad y compartió, pero él en chiste, cuando comenzó a hablar de su vida espiritual, me miró y me dijo, ¿dónde comienzo? Dice, desde antes de la fundación del mundo. Y no fue un chiste, en realidad, porque allí es donde comienza nuestra historia con Dios. Nuestra historia con Dios se origina en una decisión soberana en la eternidad, antes de la fundación del mundo, en el corazón de Dios. Dios decidió salvarnos. Allí es donde comienza nuestra relación con Dios, en una elección soberana de Dios. No hay otra explicación. Y es lo que todas las Escrituras nos mencionan. El poder de Dios, de su palabra, se observa en la clase de seguidores que produce. Observa en versículo 14, pues vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Ante el sufrimiento hay, sin dudas, una gracia especial de Dios en el verdadero creyente. En la parábola del sembrador, los falsos seguidores de Dios, ante el sufrimiento abandonan. Abandonan. ¿Por qué sufrir por alguien que no conozco ni amo? Pero el verdadero creyente se encuentra en esta encrucijada. No puedo abandonar a mi Salvador. Las cosas se están poniendo mal. A partir de haber creído en Jesús, mi matrimonio está tenso, pero ¿qué puedo hacer? No puedo abandonar a Cristo. En mi trabajo, a partir de ser un creyente, las cosas no son igual. El trato de mis compañeros no es igual. Siento la hostilidad, pero ¿qué puedo hacer? El creyente dice, no hay otro camino que continúa hacia adelante. Y es lo que sucedió aquí. Pero Dios da una gracia especial para perseverar. Es como una moneda de dos caras. De este lado de la tierra el creyente persevera, pero en realidad hay que verlo desde la visión o la perspectiva de Dios. Es Dios que nos preserva, ¿no? Dios nos tiene en su mano porque nos eligió y nos va a preservar. El que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Ese es el poder del Evangelio y el amor de Dios.
Dios capacita a su pueblo para sobrellevar las pruebas. Dios intencionalmente nos mete en las pruebas para mostrar el aprecio y el amor que le tenemos a Él. Él es glorificado y otros dicen, debe amar demasiado a Dios porque soporta los sufrimientos con gozo. Y Dios otorga a su pueblo una gracia especial en las pruebas, una dosis especial de gracia. Creo que Dios en este caso les capacitó a estos hermanos que eran tan nuevos para superar el temor que generaron los opositores, porque eran nuevos creyentes, eran niños en la fe. Y es por eso la gratitud de Pablo, asombrado de que la iglesia continuaba. ¿Cuántas iglesias se cierran, hermanos? Saben que en la pandemia las estadísticas son terribles. Miles y miles de iglesias en el mundo se cerraron en la pandemia. Indudablemente, no podemos saber qué pasó con cada participante de esas congregaciones, pero en general, los creyentes ante la oposición se aferran más a Cristo y son purificados y perfeccionados en su fe y sus afectos, inclusive, hacia Dios, maduran. Entonces, creo que Dios los capacitó dándoles un gozo muy grande para convivir con la hostilidad. Esa es la gracia de Dios. Quizás ese gozo no es un gozo producido por una profundidad teológica, por un amor maduro, quizás sea más el gozo emocional de alguien que acaba de conocer a Dios, pero no importa, en última instancia es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios para poder estar seguros en Cristo, a pesar de que uno siente que no es muy apreciado, que no es muy amado. Si te sentís así, en estos días no es nada novedoso. Los cristianos no debemos sentirnos apreciados en este mundo. Al contrario, lo normal es que padezcamos. La iglesia es misteriosa, como dice Erwin Luxer. La iglesia tiene ese misterio porque el amor de la iglesia atrae a los perdidos. Pero cuando ellos vienen, la santidad de la iglesia los incomoda. Entonces, por un lado, puede suceder que hay personas que son atraídas hacia tu vida, sienten empatía y charlan, pero también es muy normal que personas sientan apatía y hasta hostilidad por tu radical forma de ver la vida en Cristo. Les molesta. E inclusive cuando personas llegan al verdadero evangelio en un contexto de iglesia liberal, automáticamente sus hermanos, entre comillas, se convierten en enemigos y opositores. ¿Pero por qué? Eso es lo que produce el verdadero evangelio. Es obra de Dios. Y hay un paralelo entre el valor que Dios les dio, la valentía que Dios les dio a los misioneros y el valor que observaron en los nuevos creyentes. ¿De dónde viene esa lluvia de gracia? Ese empoderamiento de Dios. Observen versículo 2 de capítulo 2. Dice, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. ¿Se dan cuenta? Dios obró de ambos lados. Les dio coraje a los misioneros para hablar, venían ya de una oposición y ahora otra vez Dios los empoderó. Pero también del lado de los que oyeron, Dios hizo lo mismo. Dios se glorifica salvando
a pesar de las obras del diablo. Dios abre los ojos de las personas a la belleza de Cristo y personas eligen a Cristo dejando atrás cosas que el resto de la humanidad valora o sobrevalora, idolátricamente sobre Dios, y ahora este nuevo creyente está amando a Dios y está amando la palabra de Dios de una forma que trae muchos interrogantes en sus amigos, que ahora son ex amigos o familiares, o aún sus propios hermanos, no convertidos, hermanos entre comillas. Y ha pasado, y sigue pasando, y pasará, de personas que se convierten en verdaderos creyentes y valoran a Cristo como nunca antes. ¿Qué sucedió? Se convirtieron. Inclusive Dios genera una disposición de abandonar aquellas cosas que antes las tenían por sublimes, por supremo valor. Dice Filipenses 3:8, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Es incomparable el valor de conocer a Cristo Jesús. Cuando conocemos a Cristo Jesús, todas las demás cosas pierden su valor. Pablo dice, y las tengo por basura. ¿Se dan cuenta? Como una balanza, de un lado Cristo y del otro lado. Todo lo que perdí, ¿cuál es el valor? Basura, en comparación al valor supremo de Cristo Jesús. ¿Quién es como nuestro Salvador? Si yo les diría, por favor, tengo una sorpresa para ustedes en esta mañana. Miren quién está con nosotros. ¿Se imaginan si detrás del escenario aparece el Señor Jesucristo en persona? ¿No actuaríamos como carismáticos? ¿No comenzaríamos todos enloquecidos? Indudablemente que sí. Todos quisiéramos tocarlo, abrazarlo, besarlo, honrarlo. Pero probablemente alguien diga, ¿quién es? De eso se trata, conocer a Cristo. Dios obró, en este caso, creer en Cristo los puso en una confrontación directa con sus pares, pero no les importó. Parece una inconsciencia, ¿no? ¿Cómo que no te importa que ahora tus seres amados estén hablando mal de vos, de tu nueva fe, y tus amigos te han abandonado y estás pagando un precio muy alto por seguir esta religión? Están como drogados. No, están enamorados. Y eso es lo que sucedió. Como sucedió en Judea, dice Pablo. Hemos visto como un déjà vu. Lo que pasó en Judea, pasó en Tesalónicas. Sin duda. Y la mayoría de estos congregantes habían salido del paganismo, lo dice capítulo 1, versículo 9. Dice que os convertisteis de los ídolos a Dios. Y saben, el trasfondo de esta gente era muy supersticioso, muy supersticioso. Era un aspecto fundamental de la cultura de esos días. Es decir, cuando las personas pasaban por sufrimientos extraños, cosas que no habían pasado antes, ellos, en su lógica, en su pensamiento, decían, los dioses están enojados. Esta es la ira de los dioses. Si estabas pasando a algún nivel de problemas, ellos intentaban remitirse a que algún dios estaba airado. Bueno, el enfoque aquí es el verdadero Dios, la ira del verdadero Dios. Dice el versículo 15, dice, los cuales mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a nosotros nos expulsaron
y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles. Pablo, de alguna forma, está ubicándolos en el contexto ahora cristiano, está dándoles teología acerca del sufrimiento. Miren, todo lo que les está sucediendo no es que los dioses están ahí, no es algo que ustedes provocaron, no. Están sufriendo por estos opositores que Dios va a tratar con ellos. Cosas directas y claras. Porque a veces nos podemos estar cargando de falsa culpa. Cargas que no debemos llevar. Estoy sufriendo por el Evangelio, pero de alguna forma Satanás nos convence que es por algo que estamos haciendo mal. No, si estamos siendo fieles a Cristo y está sufriendo, está siendo aprobado por Dios. Y aquí Pablo está diciendo, si Dios está enojado, no los dioses, no importa, no existen los dioses. El Dios verdadero está enojado, uno debe convencerse en un análisis honesto de que estamos bien con Dios, que Dios no está enojado con nosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es la única forma de escapar de la ira de Dios? No es portándonos bien, no es leyendo la Biblia todos los días, no es orando todos los días, eso hay que hacerlo, pero no para que Dios esté más contento con nosotros. Dios ya está feliz con nosotros y no es por nosotros, es por Cristo. Ya Dios nos ama de forma perfecta, no nos puede amar más, pero tampoco nos puede amar menos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, en el amado. Ya Dios nos amó y nos amará y nos está amando. Y no nos ama menos cuando fracasamos en nuestra vida espiritual. Nos ama de forma perfecta. Esa es la gracia de Dios. Si hay alguien que está enojado es Dios, pero no con su pueblo. El pueblo de Dios no está bajo la ira de Dios, está bajo la gracia de Dios. No hay un lugar más peligroso y oscuro que estar sin Cristo. Porque si uno no está en Cristo, no está unido a Cristo, está bajo la tenebrosa y justa ira de Dios. Lo afirma Arthur Pink en su libro La ira de Dios es la santidad de Dios en acción contra el pecado. La Biblia declara que los hombres que no están en Cristo, que no han escapado de la ira de Dios al refugio y al único refugio, que es Cristo, están expuestos a la ira de Dios, eterna y judicial ira de Dios, santa, justa ira de Dios. Nacemos y vivimos bajo esa sombra judicial. Y estas cosas no son bien recibidas por el espíritu humanista, no solo del mundo, sino de la iglesia mundana. No se habla de estas cosas aquí. Pero si no hablamos de la ira judicial de Dios, entonces no podemos desarrollar el Evangelio. No hay Evangelio donde no se habla del aspecto legal de la salvación. Porque Cristo vino a salvarnos de la ira de Dios. Dios envió a su Hijo para salvarnos de Dios. Por lo tanto, debemos explicar en qué radica la justa ira de Dios. La Biblia declara que todos los hombres están legalmente bajo la ira judicial de Dios. Romanos 2:5 dice, más por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios, el juez justo, va a arreglar las cuentas con el pecador. Y el pecador no tiembla de miedo. Al pecador no le importa. Y este pasaje habla de los pecadores, que no solo no les importa, sino que lo hacen igual y dice, pero mira, estás acumulando ira para el día de la ira.
Es como alguien que ya está en prisión, ya está en el penal por hechos que cometió, pero sigue cometiendo hechos dentro del mismo penal, desafiando a la autoridad y a las leyes institucionales y penales. Y van agregándole más años de prisión por hechos delictivos dentro de la misma cárcel. Bueno, eso es lo que está mencionando aquí. Hay pecadores que no les importa absolutamente nada el juicio de Dios ni la ira de Dios. Y aquí Pablo dice, sus opositores son así. Dice el versículo 16, pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Lo más interesante es que estas personas eran religiosas, celosas, pero se habían colocado en oposición a la verdad del Evangelio. Estaban luchando contra Dios. Y dice, la ira será en extremo. Realmente no podemos saber en qué estaba pensando Pablo cuando escribió que la ira será hasta el extremo. Probablemente esté hablando del juicio final y del infierno. La imagen de todas estas acciones es muy ilustrativa. La idea es llenar la medida de sus pecados. Van llenando y llenando y llenando y un día llega el fin, el día del pago. Y ese día llegará. Y si estás en esta mañana sin Cristo, no es ciencia ficción. Ese día llegará, será real. Ese juicio llegará. Dios, el Hijo, el juez, la ley de Dios y todo un legajo y la comprobación de todos tus pecados contra Dios. Es por eso que este es el día de la gracia, cuando los pecadores pueden escapar a Cristo y Cristo lo que hace es anular todas esas actas que son contrarias a nosotros. Lo que hace Cristo es por medio de su muerte poder perdonar legalmente todo este prontuario contra la ley de Dios. Pero no solo eso hizo Cristo por su muerte, sino que por su vida perfecta coloca su legajo perfecto de conducta santa, inmaculada y perfecta en nuestro legajo. No hace trampa, Dios acepta ese intercambio. Entonces, cuando un pecador perdido se presenta, fue un Satanás en la tierra, pero hubo un día donde Cristo intervino e hizo ese intercambio. Y cuando se presenta en el juicio, su legajo es, nunca pecó. Una vida inmaculada y perfecta. Pero en realidad ese legajo pertenece al Salvador, a Jesucristo. Y a ver sus pecados, ninguno. Todos pagados. Es culpable, sí, pero ha sido declarado justificado, libre de culpa y cargo. ¿Por qué? El Rey pagó en la cruz por nuestros pecados. Gloria a Dios, ¿no? Ese es el Evangelio. Así que frente a la muerte podemos enfrentar ese momento crítico con esperanza, con osadía. Inclusive podemos mirar la muerte y decirle, ¿dónde está muerte tu aguijón? Dios nos ayude a llegar a ese momento. Bueno, la gracia de Dios nos proveerá ese coraje, pero ese coraje viene por entender el Evangelio y por haber creído en el Evangelio. No importa tu religión te abandonará frente a la muerte. El único que no nos abandonará frente al terror de la muerte es Cristo. Cristo estará con nosotros en los valles de sombra de muerte. Y cruzaremos con Él. Y del otro lado estaremos con Él por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cómo ellos recibieron la palabra de Dios? No como palabras simplemente humanas, sino como lo que realmente es. Y esa recepción trajo a ellos esta salvación tan
grande que es la salvación en Cristo Jesús. Esa es la palabra de Dios. Observen, dice allí, hace su obra. Hace su obra. El verbo comunica que la Biblia es eficaz y productiva. La Biblia lo hace, no los hombres, no el predicador, sino la palabra predicada. Es la que tiene ese poder inherente. Quiero que terminemos en esta tercera sesión en Isaías capítulo 55, simplemente para ilustrar el poder de la palabra de Dios. En el verso 10 de Isaías 55, habla de un proceso, como un proceso secuencial que ilustra el poder que tiene la palabra de Dios en el mundo. Ese mismo poder que actuó en Tesalónica hace 2000 años, es el mismo poder que actúa hoy en Sunchales, en el litoral, en la Argentina, en Latinoamérica, en el mundo. Dice el versículo 10, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. ¿Se dan cuenta? Todo comienza en los cielos. Todo comienza en los cielos, pero termina, observen del otro lado de la secuencia y del proceso, termina en la mesa, en los hogares, en las casas, dándole de comer a las personas, preservándole las vidas, sustentando sus vidas. De un extremo los cielos y del otro lado una mesa con gente alimentándose, preservando su vida. Qué distancia, ¿no? Una distancia tan grande. Pero versículo 11 es asombroso, dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Así es la palabra de Dios. Es, en un sentido, a nuestros ojos humanos, alguien compartiendo el Evangelio es tan ordinario, entre comillas, como agua cayendo del cielo, como una simple lluvia. Para los que están en ese clima, como nieve. Para nosotros sería todo un acontecimiento, nieve, pero si vivís en un lugar nieve, ¿no te llama la atención? Nieve. ¿De dónde viene? Del cielo. Pero esa nieve y esa agua hace posible que comas. Dice, así será mi palabra. Y este es el motivo de gratitud de Pablo. La obra de la palabra de Dios en esta ciudad, en estas personas, en esta iglesia, es ese proceso en un sentido ordinario, palabra de hombres, pero en otro sentido extraordinario y milagroso. Es un proceso que nace en los cielos y que continúa entre los hombres. Pero dice Dios, ese mensaje vino de mí y hará lo que yo quiero y producirá lo que yo quiero. Si llegaste a Cristo, fue un proceso que comenzó en los cielos. Y esa es la doctrina que impacta en nosotros. Y es la doctrina que está detrás de esta atmósfera de gratitud y de adoración en la vida de Pablo. Y así es como nosotros debemos tomar la iglesia. Es un milagro la iglesia. Y es un milagro que yo sea un creyente y que mis hermanos estén en Cristo. Es un milagro que comenzó en la eternidad, en los cielos. Y avanzó y está haciendo su obra. Entonces, fue, como dice el versículo 11, deseo
y el propósito para el cual Dios envió su palabra, por medio de hombres. Y permítame leer finalmente 3 principios sobre cómo afecta esto en la práctica a la iglesia. Y voy a tomar palabras de Martyn Lloyd-Jones sobre la evangelización. ¿Cómo funcionan estas doctrinas que parecen tan abstractas, ¿no? Tan teóricas? No, no son teóricas. Son funcionales. Y aquí en esta epístola vemos cómo se combina la teología y la práctica. Dice Martyn Lloyd-Jones, dice, la meta suprema de la evangelización es glorificar a Dios, no salvar las almas. No salvar las almas, sino glorificar a Dios. Número 2, el único poder que puede hacer esta obra es del Espíritu Santo, no por nuestras propias fuerzas. Y en tercer lugar, el único y solo medio por el cual el Espíritu Santo obra son las Escrituras. Por lo tanto, debemos razonar a partir de ellas, como lo hizo Pablo. Vamos a orar. Dios, te damos la gloria a ti por nuestra salvación. Por un acto soberano de tu voluntad nos elegiste. Y somos lo que somos por tu gracia. Gracias por nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos, Señor, por la escasez de fruto. Y ayúdanos a dar más frutos, Señor, para que tú seas glorificado. Para que otros vean el poder del Evangelio en nosotros. Y para que vean a Jesús por medio de nosotros. Señor, ayúdanos. No podemos en nuestras propias fuerzas. Que tu gracia nos sostenga, Señor. Padre, oro por mis hermanos que están aquí. Oro por mis hermanos que están pasando pruebas. Que tú les des, Señor, de tu gracia y los sostengas. Para aquellos que están dando gran fruto en sus ministerios, que tú los sigas usando, Señor, y los guardes del maligno. Por las iglesias, Señor, por los desafíos. Iglesias que están, Señor, entrando en el campo enemigo e intentando plantar otras iglesias. Señor, seguramente habrá oposición, que tú te glorifiques. Provéeles un gozo especial, Señor, que están haciendo tu obra. Y que puedan, Señor, avanzar a pesar de todo, para gloria de tu nombre. Señor, oramos para que tú levantes obreros de entre nosotros, que formes hombres íntegros, que confíen en el poder únicamente de tu palabra, Señor, que en la propia debilidad sean empoderados por estas convicciones, Señor. Que tu palabra es suficiente para hacer el ministerio. Que tu palabra es poderosa para transformar a cualquier pecador. Señor, santifícanos. Santifica nuestras iglesias. Santifica el liderazgo. Santifica las membresías. Oramos, Señor, que nos des una cosecha de almas. Que la iglesia te dé todo el crédito a ti, que nos guardes de todo orgullo institucional, denominacional. Señor, a ti sea la gloria. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.